Muy bien. Cuando estamos hablando de la regresión, hacemos referencia a una extensión, por así decirlo, de la correlación, porque primero tenemos que ver que las variables estén correlacionadas para luego poder generar una regresión que a mí me va a servir para predecir ciertos elementos. Por eso un análisis de regresión nos puede servir para predecir o describir el comportamiento de una variable respecto al comportamiento de otra, que por su naturaleza es difícil la observación directa, por lo que con la ayuda de un modelo se puede entender lo anterior relacionando una o más de una variable. Pues la correlación describe la fuerza de una relación lineal entre dos variables y la parte lineal significa línea recta y la regresión nos dice cómo trazar la línea recta descrita en esa correlación. Por eso es que ambos datos están relacionados. Si se dan cuenta, se calcula la línea que dé el mejor trazo para un grupo de datos. La línea de regresión hace la suma de cuadrados de los residuales menores a cualquier otra línea. ¿Qué quiere decir un residual? El residual acá es esa línea que evita que estas diferencias que ustedes ven acá entre el valor real y el valor proyectado es lo mínimo que debe de tener esos errores. Por eso, si se dan cuenta, esa línea debe de pasar lo más centrado posible a los puntos que yo pueda tener. Y esa regresión minimiza esos residuales o esos residuos. Ahora dice, usando el método de los mínimos cuadrados o los cuadrados mínimos, un procedimiento que minimiza las desviaciones verticales de puntos trazados alrededor de la línea recta, somos capaces de construir el mejor trazo de la línea recta en la gráfica de puntos dispersos y luego formular la ecuación de regresión de la siguiente forma. Nuevamente, por favor, copien esas tres fórmulas que ustedes tienen ahí y ahorita las vamos a explicar. No. Si se dan cuenta, ahí tenemos la y gorrito que es igual a más bx. Esa a estamos hablando que es la ordenada al origen y la b sería la pendiente. Pero si nosotros venimos y extendemos ese valor para poder obtener la ecuación, vamos a tener que y gorrito es igual a y media más b por x menos x media. ¿Y cómo obtenemos el valor de b? Pues aquí se van a dar cuenta que la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido n, dividido la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado dividido n. Y esto lo podemos hacer nosotros con los mismos datos que teníamos anteriormente.
Entonces, la ecuación, ya todos teníamos la fórmula, ¿verdad? Silic. Bien, la ecuación de regresión describe la línea de regresión matemáticamente, lo que es la intersección y lo que es la pendiente. Y acá lo tenemos, ¿ven? La intersección es A, que sería este punto o la ordenada al origen, o el punto cuando X es igual a 0. Y luego tenemos la pendiente, que es B. Y la pendiente es la razón de cambio en Y, dado un cambio en X. Y eso me da la pendiente. Entonces, entendiendo esos componentes, podemos ver qué relación hay entre horas de estudio y calificaciones. Si nosotros vemos acá, de una vez nos va a dar cuál es nuestra regresión, ¿sí? Que acá la tenemos, ¿ven? Calificación final predicha en clase es igual a 59.95 más 3.17 por el número de horas de estudio por semana. Copien, por favor, esta ecuación. Esta que tenemos acá ya sería, en todo caso, nuestra regresión, pero más adelante vamos a ver cómo se obtiene esa regresión. Ahora dice, calificación final en clase predicha, tenemos 59.95 más 3.17 por hora de estudio. Entonces díganme ustedes, prediga la calificación final de alguien quien estudia 12 horas. Con esa regresión que tenemos ahí, díganme ustedes cuánto sacaría una persona que estudia 12 horas. 97.99. Muy bien, 97.99. Vamos a esperar que los demás lo hagan para ver si les sale ese valor. Silic 97.99. Muy bien. ¿Alguien más? Silic, el mismo dato. Muy bien. Sí, don Homer. Muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿qué hacemos? 59.95 más 3.17 por 12. Tendríamos ahí el valor de 97.99. Ahora díganme, alguien que es quien estudia una hora. $63.12. Muy bien, 63.12. ¿Así le salió a los demás? Así es, Lic. Silic. Muy bien, 63.12. Ahora díganme ustedes, ¿qué tipo de relación ven ustedes ahí? Solo con ver en este caso sería la regresión. ¿Qué interpretan con esos valores? Entre más horas, ¿qué pasa con la calificación? Entre más horas de estudio. A más horas de estudio, mejor nota. Exactamente. Muy bien. Ahora, cuando nosotros queremos ver que esto que estamos viendo, lo que estamos haciendo, que estamos analizando, tiene una funcionalidad, vamos a determinar el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Y este muestra qué proporción de la variación total de los datos está siendo explicada por el modelo adoptado. Entonces, R cuadrado es un valor entre 0 y 1,
a más cerca de 1, mejor funciona el modelo. Este sí es una proporción. Y algo interesante, el r cuadrado, si yo le saco la raíz cuadrada, me da r. Y r es el coeficiente de correlación de Pearson. O sea que si yo tengo mi coeficiente de determinación, puedo encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. O si yo obtengo el coeficiente de correlación de Pearson, lo elevo al cuadrado y con eso tengo mi coeficiente de determinación. Ejercicio: dice, una muestra de 6 personas fue seleccionada, el valor de su edad, variable X y su peso, mostrados en la siguiente tabla. Encuentre la ecuación de regresión y qué se predice del peso cuando la edad es 8.5 años. Tenemos ahí los valores, edad y peso, lo que vimos anteriormente, ¿se recuerdan? Teníamos la edad y teníamos el peso, es exactamente lo mismo. Tenemos los valores acá y ahora con estos valores y las fórmulas que tienen acá que les pedí que copiaran, con estas fórmulas, por favor, pues, obtengan la ecuación o traten de obtenerla. Con estos datos. Hagámoslo. Se durmió por ahí. Se durmió. ¿A qué hora se ve entonces? Vaya, cuando termine se va a bañar. Las 12. ¿Ah? Las 12. Cuando tenga un receso. Pero creo que la neta también tiene que venir la sucia. Sí, tienen que venir a arreglarse. Entonces allá le guardamos almuerzo. Ah, gracias. Sí, Ya sé, ahorita. sí, aquí está el teléfono de la radio. Ok, gracias. Y tu bolsa. Y ya le dejé unos zapatos beige, tal vez se los lleva la Alexa, no me el carro. Ok. Pues para que no se quede. Pero esto de la mierda. Para que ella use su piel. ¿Alguien de alguna ecuación ya?
¿Alguien tiene alguna ecuación? Perdón. Ok, hagámosla. Primero tengo que encontrar la media, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la media? Si se dan cuenta ustedes, la media de cada valor es el valor o la sumatoria de X dividido el total de datos. Y tenemos la sumatoria de Y dividido el total de datos. Y luego B, ahí tenemos los valores y me da 0.92. Entonces, para la ecuación de regresión, estas fórmulas que tenemos acá, por eso les dije, intenten hacerlo. Porque esta fórmula que tenemos acá, de esta fórmula, cuando ya tengamos este valor, tenemos el B acá, de esta fórmula ya podemos venir y construir esta fórmula o la forma final, que es esta que tenemos ahí. Entonces, como ya construimos o como ya se obtuvo B, ¿qué valor les dio de B? ¿Alguien le dio valor de B? ¿Alguien lo hizo? A mí me salió 0.9231. ¿Ok? Sería este valor que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, al tener esos valores, según la fórmula anterior que traíamos, era 11 más 0.92 por X. Si se recuerdan, acá era la Y media y acá la X media. Más 0.92 por X menos la media. Entonces, ahora lo que hay que hacer es hacer esta distribución. Multiplicar 0.92 por X y multiplicar 0.92 por 6.83. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Tendríamos Y gorrito de X es igual a decir 11 más 0.92 por X, pues me queda como 0.92X. Y más 0.92 por menos 6.86 sería menos. ¿Cuánto les da 0.92 por 6.83? Menos 6.2836. Menos 6.2836. Ven, 6.2836. Ahora lo que tengo que hacer es términos semejantes, ¿verdad? ¿Qué términos semejantes tenemos acá? El 11 y el 6, entonces hacemos la operación para tener la ecuación final. Entonces díganme ustedes, tendríamos el 0.92x. ¿Cuánto me sale? A 11 le resto 6.2836. ¿Cuánto les da? 4.7164. Muy bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Más 4.7164. 6164. Que es este valor que ustedes ven acá. ¿Ven? 4.7164 más 0.92x. Y a estos valores, pues obviamente, si yo quiero predecir, voy a venir y voy a introducir el valor de 8.5 y de 7.5 y eso me da los pesos. ¿Alguna duda con esta parte? Podría regresar a la diapositiva anterior. Muy bien.
¿Qué duda tenías ahí? ¿Cómo había sacado el 0.4.7164? 71.64. Ajá. A 11 le restás 6.2836. Ujú. Eso te da 4.7164. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, si creamos una línea de regresión trazando dos valores estimados para y contra su componente de x y luego extendemos la línea derecha a la izquierda, ahí podemos ver la tendencia, ¿verdad?, de los dos valores que estábamos calculando. Consideraciones. La variable x o independiente o predictora está bajo el control del investigador. La variable y, la variable dependiente o predicha. Los valores de x son fijos seleccionados previamente por el investigador y para cada x existe un conjunto de valores de y que deben seguir una distribución normal. Esto es muy importante, es decir, los valores de y deben de ser normales para aplicar con validez los procedimientos diferentes de estimación y todas las varianzas de las poblaciones de y son iguales. Estos son supuestos que hay que cumplir, pero que vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Usos para saber cómo se puede comportar un concepto variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Para eso me sirve, ¿verdad? Como por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál va a ser el comportamiento que va a tener, no sé, una población, como lo vimos en los ejemplos, en su nota, considerando la ansiedad, entonces ya se puede predecir esa parte. Que medir la intensidad o fuerza de la asociación lineal entre las dos variables. Los datos procedentes de un estudio correlacional están relacionados, pueden ser usados para predecir una puntuación. Y para realizar tal predicción se debe cuantificar la relación entre las dos variables en términos de una función lineal específica. Y se expresa como y igual a A más BX, que era lo que estábamos viendo. Pero puede ser menos, ¿verdad? Recordemos, puede ser A más menos BX. Limitante, los resultados no indican si existe una relación causa-efecto entre las variables consideradas. Existen dos razones para no poder validar lo anterior, o sea que yo no puedo venir cuál es la causa y cuál es el efecto del comportamiento de las variables. Problema de la tercera variable, no pueden saber si alguna variable no observada o no considerada está relacionada a cada una de las otras variables y es el actual agente causal. Ese es el problema, ¿verdad? Que vamos a ver que no solo nos enfocamos en dos variables y puede que hayan más. Y problema de la discrecionalidad se refiere a la imposibilidad para demostrar qué variable ocurre en primer lugar, cuál fue la causa y cuál ocurre en el segundo lugar, o sea, cuál fue el efecto. Y esas son las cosas que nosotros tenemos. Hay que considerar precauciones, como en este caso. No se debe de correlacionar mediciones de una variable hechas en personas o eventos con mediciones de otra variable realizadas en otras personas porque hay diferencias entre un comportamiento y otro. Las correlaciones espurias es el caso de las dos variables aparentemente relacionadas, pero no, en realidad no es así. Y para calcular el coeficiente de correlación R de Pearson, las dos variables deben ser continuas, o sea, cuantitativas. Y por ende, pues obviamente también el tema de la regresión. Esta sería la bibliografía donde se sacó la información. No sé si tienen alguna duda. Muy bien. Bueno, como les decía, la clase de hoy era bastante rápida. Si no hay dudas, de todos modos, el día de hoy les subo las diapositivas y les subo la hoja de trabajo también. Y ahorita voy a plantear, a colocarles lo que es la asistencia. Si me permite.
Solo déjenme configurar, por favor, para que puedan accesar. Muy bien, revisen por favor la asistencia. Y quienes ya la puedan llenar, pues se pueden retirar y eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase.